Y vamos a hablar de algo que nos gustaría hacer a todos y es saber ahorrar, porque está bien ahorrar, pero ¿sabemos ahorrar? Esa es la pregunta que nos hacemos y en los tiempos en los que vivimos es tan necesario que hemos invitado a dos expertos para que nos ayuden a hacer bien las cuentas. Nos acompaña Paco Valverde, él es experto en energía renovable. Bienvenido, ¿cómo estás? Buenas. Un placer tenerte en el programa. Igualmente. Y también Luis Pita, experto en economía. ¿Qué tal, Julio? Bueno, pues yo creo que con dos expertos de la categoría vuestra podemos empezar por el principio. Lo único que sabemos los que estamos aquí, los que están allí detrás y yo que estoy aquí sentada, es que no ganamos papagos. ¿No Sí. ganamos papagos? Y que los precios están subiendo cada vez más y estamos cada vez más preocupados. Y cómo vamos a ahorrar si con esta situación tan difícil, ¿verdad? Por lo que Sí. sabemos es que los precios van a seguir subiendo. Eso es una máxima que está ahí. Si los precios siguen subiendo, los sueldos no han subido, ¿cómo vamos a poder llegar a fin de mes? Bueno, yo, Julia, lo primero que quería dar un mensaje de tranquilidad. Hay muchas personas que nos están viendo y que tienen 60 años o 70 años y ellos ya han vivido esto, pero multiplicado por 3. Bueno, nos tranquiliza. Claro, todas las personas que han vivido los años 70, por ejemplo, en los años 70 tuvimos una inflación casi del 30%. O sea, lo que estamos teniendo ahora para ellos es como un juego de niños, ¿no? Entonces, eso yo creo que es una cosa. La primera cosa es un mensaje de Esto tranquilidad. forma parte un poco de ese mensaje que todos escuchamos, los que no somos expertos en números, dicen, es que la economía es cíclica, ¿no? Exactamente. Entonces estamos en todos esos ciclos en los que nos toca apretarnos el cinturón. Totalmente. ¿Cuál es el problema, desde mi punto de vista? Y a ver qué le parece a Paco, que antes se sabían apretar mejor el cinturón que ahora. Bueno, ¿Por qué? Había pues- otros conceptos del ahorro que no tenemos ahora. sí, lo que pasa es que también, y si nos dirigimos al tema de electricidad, las cosas eran diferentes. Entonces, pues a lo mejor antes, apagando las luces, sí que ahorrabas, y ahora muchas veces apagas las luces y es que casi te da igual. Entonces, han cambiado un poco las cosas. Y bueno, hablo de la electricidad, pero yo creo que en el resto de cosas más o menos parecido. Ahora vamos a ver también la posibilidad de buscar otras inversiones. Tú que eres experto en energías renovables, el otro día me decía a mí una familia, pues mira, mis padres han puesto las placas solares, ahora mismo es una inversión de 5.000 euros, pero estaban muy contentos porque pensamos que eso a la larga va a suponer un ahorro. Eso es una realidad. Eso es una realidad. Que hay que contar aquí para que la gente sepa que eso va a ser un ahorro. Correcto. Paco. Y es cierto 100%. O sea, ¿Lo puede poner todo el mundo en su casa? Yo digo, cojo unas placas y las instalo, ¿todo el mundo puede? a ver, el que dispone de tejado lo tiene muy fácil. Pues aquí tejas en muchas, en Castilla-La Mancha, ¿verdad? No todas son buenas, pero bueno, el que dispone de tejado lo tiene muy fácil. El que vive en un bloque no es imposible, pero lo tiene un poquito más O sea, complicado. todo el que vive en una casa unifamiliar, Sí. que tenga su... Además, tú ya sabes esa palabra que se dice aquí mucho en esta tierra, que se dice atejabana de una planta. Yo que soy hija de albañil, mi padre siempre decía, una casa mejor de una planta, que luego después, y en general, de hecho, cuesta más caro hacerse una casa de una planta que cuando poner dos plantas. ¿Qué tendría que hacer? ¿Cómo es esa inversión para llevarla a cabo? Que habrá mucha gente que diga, tengo unos ahorrillos, voy a hacerlo. Pues esto no es ninguna excepción, o sea, es como si quieres cambiar los muebles de cocina. Pues Me parece más interesante cambiar las placas solares que los muebles hoy en día, ¿eh? Me quedo con los viejos. sí, ¿verdad? Tienes que dirigirte a varias empresas, pedir presupuestos y aquella que te convenza más, que creas que la relación calidad-precio que te están dando es la mejor, pues a ello. O sea, no hay diferencia. ¿Esa inversión con ninguna. cuánto ahorro nos va a suponer? Eso ¿Qué es, es muy, lo que más eso, nos- eso es muy variable también, ¿eh? Porque depende de cada familia, depende de cómo consumas, depende de los hábitos que tengas, los electrodomésticos que tengas, si tienes coche eléctrico o no. O sea que eso es súper variable. Si te pones una instalación más grande, más Pero en pequeña... general, ¿esa inversión va a ser posible para la mayoría de las familias tipo que tenemos hoy en día? Para muchas sí, para otra gran mayoría no. O sea, aquel que está... que prácticamente no llega a fin de mes y que las pasa un poco canutas, pues evidentemente soltar 4.000, 5.000, 7.000 euros Claro, pero la no es inversión a muy largo factible. plazo luego va a tener ese ahorro en la factura, que es lo que al final nos interesa. Claro, porque- a largo plazo y a no tan largo Y a plazo. no tan largo plazo. Porque ahora mismo hay unas ayudas, pues estos fondos europeos, Next Generation, incluso dependiendo de tu municipio, en forma de reducción del IBI, hay algunas ayudas en forma de deducción fiscal del IRPF. Ayudas para poner las placas. Sí. Y entonces, en muchos casos, es que realmente el coste, si luego deduces estas ayudas,
es muy ayudas que nos asequible. van a favorecer y que van a permitir que yo pueda instalar mis placas solares en el tejado de sus casas y que no solamente va a suponer un ahorro en la factura, sino que a lo mejor la inversión no va a ser tan grande. Eso es. Bueno, la inversión inicial es grande, pero luego vas a poder recuperarla con estas ayudas. Mira, aquí hay dos cosas importantes. Paco está hablando de las ayudas. Siempre hay que pensar que las ayudas vienen de Europa y de nuestro ayuntamiento. Entonces, ¿Y siempre... cómo tenemos que hacer para solicitar todo eso? Que habrá mucha gente que esté tomando nota ya. Pues las ayudas que vienen de Europa dependen de cada comunidad. Y cada comunidad pues pone un poco su manera de actuar. Hay unas que tiene que ser a través de instaladores, hay otras que tienes que ser tú directamente, hay otras que bueno te admiten que sea una persona a la que tú le das un poder. ¿Y se las dan a todo y te el lo mundo? pide. ¿Se las dan a todo el mundo Mientras las haya ayudas? presupuestos, sí, porque van por orden de petición. Entonces, Y es un mientras haya buen momento, presupuestos, sí. además aquí en Castilla-La Mancha se está promoviendo bastante, la Junta de Comunidades lo está haciendo, esa promoción, es decir, que es un buen momento, esto es como cuando las casas rurales, que todo el mundo dice una casa rural, Sí, ¿verdad que claro. sí? Pues estamos en un momento, entiéndenme la comparación, Sí. estamos en un buen momento para hacer esa inversión. Y una cosa muy práctica, ya que vas a hacer esa instalación de las placas solares y vas a tener que hacer una obra, una cosa muy práctica y muy útil es aprovechar esa misma obra para aislar bien la casa. Porque siempre estamos hablando de la electricidad, que no se nos olvide el tema de la calefacción, que es importantísimo. Y la acción más importante que podemos hacer para ahorrar en calefacción es el tema de aislamiento. Las casas españolas están muy mal aisladas en Castilla-La Mancha, en el País Vasco, en todos los sitios. Entonces, siempre que hagamos cualquier reforma para hacer placas solares o lo que sea, aprovechemos para poner un buen aislamiento en la casa, porque eso Que también hay ayudas. que también hay ayudas. Y también hay ayudas para el aislamiento, si es que desconocemos la mitad de las ayudas que hay, ¿verdad ustedes? También hay ayudas para poder Sí. llevar a cabo ese aislamiento de la vivienda. Para poder aislar la vivienda y para ponerte sistemas eficientes de climatización. Y es posible hacer una reforma, porque mucha gente dice, pero bueno, yo ahora mismo ya mi casa con los años que tiene y ya cómo me voy a poner yo, me voy a meterme en esos berenjenales. O sea, ¿se puede hacer un aislamiento de una vivienda aunque ya lleve edificada varios años sin ningún problema? Totalmente. Empezando por las ventanas. Y fíjate, Que muchas veces, la mayoría de las veces, no somos conscientes de que una buena ventana soluciona muchas cosas. y primero las ventanas y segundo, la mayor parte de los mejores aislamientos que hay en la actualidad se ponen por fuera de la vivienda. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no vas a tener una reforma por dentro que te Que van a tenga... poder seguir viviendo en su casa, que es lo que más le preocupa a la gente. ¿Me voy a tener que ir de mi casa? No. No te tienes que ir. Vamos, yo he hecho esa reforma exactamente hace 2 años. Es un sistema que se llama SATE, que es aislamiento externo. Básicamente, yo en mi caso concreto pusimos un aislamiento externo como de un chalet suizo. Como un ¿Qué me chalet de cuentas? los Alpes, lo pusimos... O sea, tu casa está aislada como si fuera un chalet de Suiza. Exactamente. ¿Y cuánto gastas? Redujimos ese invierno, comparado con el invierno siguiente, la mitad de gasto de calefacción. La mitad de gasto. Sí. Es decir, que si pagamos, vamos a poner un ejemplo, si pagan ustedes 1.000 euros de gas, 500. Exactamente. En mi caso fue ¿Y gasoil. la inversión de hacer ese aislamiento? La inversión, yo hice, claro, como yo soy un fanático del tema de ahorro, hice el Excel, todos los cálculos y todo. En mi caso particular, en 2 años y medio ya he compensado toda la inversión que O sea, en hice. 2 años y medio has compensado la inversión que hiciste de ese Sí. aislamiento. O sea, fíjense, Compensa. teniendo en cuenta Sí. que esto sigue. Yo tengo unas gráficas aquí para que la gente se convenza de que hay que aislar y que hay que buscar fórmulas desde ya, que se ve cómo ha ido evolucionando la factura eléctrica a lo largo de los años. Fíjense en el 2014, que es lo que hemos puesto nosotros un poco para que tengan una evolución de hace unos años, hasta el 2022. O sea, pasamos de un 744 euros al año, ahí lo están viendo ustedes en la pantalla, a 1.304 euros al año. Es una locura. Una auténtica pasada, sí. Esto empezó a principios del año pasado, aunque cuando empezó a notarse bien fue a mediados del año pasado. O sea, cuando la gente ve en su casa esta gráfica, decimos, mira, no me entero de nada, pero lo que yo sí que veo es que de 700 a 1.300, eso lo entendemos todos. Es una subida importante. Es que estamos sí. hablando casi del doble, ¿eh? Sí, sí. ¿Y esto va a ir para arriba, la gráfica? Puede ir para arriba, puede ir para abajo, eso es Bueno, ahí ya... estamos en la economía, en el ciclo, en lo que contaba antes Luis. Bueno, esto, en este caso en concreto, la electricidad no está subiendo por un tema cíclico, o sea, está subiendo, es una segunda derivada de lo que está pasando con el gas natural Exacto, en Europa, en Europa. porque en otras partes del mundo no es así. Y en Europa está pasando esto con el gas natural por lo que está pasando en Rusia con Ucrania.
Claro, y es que tenemos un posible conflicto que lo tenemos ahí a la vista, que podría todavía... Pero este conflicto se ha ido mascullando desde el año pasado. Y Es por decir, que eso las el año condiciones pasado ya externas subió. que tenemos, y ahí vemos los gráficos, no son favorables. Entonces, No, conflicto... pero el mercado yo creo que ya ha descontado o sea, el peor escenario posible, que sería bueno, pues una situación de guerra, yo creo que está descontado en su mayoría. Es una opinión personal, ¿eh? Y bueno, puede que suba algo más, pero no creo que sea ya mucho más. Pero bueno, es una situación que nadie manejamos. Ante una situación que es una realidad, de unos planes de ahorro energético que aprobaba el gobierno también de este país hace poco tiempo, nos encontramos con que la señora o el señor que está viendo ahora mismo en la televisión dice, sí, pero que es que me llega la factura de la luz, me llega la factura del gas, me llega la factura, y yo tengo aquí un cajón de ahorros y de gastos. El de ahorros está gastado y el de gastos sigue incrementándose. Fíjate, durante la pandemia, los españoles hemos prácticamente duplicado nuestro ahorro. Exacto, porque nos salíamos y ahorrábamos. Sí. Hasta que no ahorrado. Exactamente. Ahora ya estamos un poco abriendo, está empezando a aumentar el nivel de gasto y además la inflación nos está destrozando nuestra economía. Entonces, hay básicamente tres cosas, en un escenario actual de inflación, hay tres cosas que tenemos que hacer. La primera, que es obvia que todos nos damos cuenta, es reducir nuestros gastos y ser capaces de ahorrar más. La segunda, aumentar nuestros ingresos. Y la tercera, muy importante también, es proteger nuestros ahorros. ¿Cómo aumentamos los ingresos si no hay más? Vale. Eso te iba a preguntar yo. Sí. Claro. Ahora mismo estamos justo en un momento que es el momento perfecto para todo lo que a todos nos cuesta mucho. Después de todo lo malo que hemos visto, estamos en un momento perfecto. A ver, Luis, explícanos. Es el momento perfecto para pedir un aumento de salario. Sí, pues mira, aquí lo podemos pedir públicamente. Fijaos, ahora mismo que hay un escenario de subida de precios de todas las cosas, también hay un escenario que las profesiones... Ahora a todos los jefes de este país, incluidos los nuestros, les pedimos que nos aumenten el salario. Y si esa respuesta es no, que ya me la sé yo... Y los sindicatos ahora mismo están presionando muchísimo para que se aumenten los salarios. ¿Por qué? Porque todo el mundo se está dando cuenta de todo que el coste de la vida cada vez más caro y intenta compensar con los salarios. O sea, ahora hay una presión tanto en los sindicatos como en muchas empresas de aumentar los salarios. Pero Luis, tú ya sabes que eso no va a pasar. Vamos a ser realistas. Esto es como cuando le piden muchas cosas a los Reyes Magos y no te traen todo. Pues los Reyes Magos nos han dicho que no nos van a traer aumento de salario. A la mayoría de los españoles. Entonces, si pedimos aumento de salario y nos dicen que no, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Vale, acepto que no me subas el salario, pero me gustaría esta otra ventaja. Siempre que nos digan que no a un aumento de salario, hay que intentar sacar una cosa en compensación, porque ese es justo el momento... Y conseguir, vale, hasta ahí bien, pues un premio. Pero ¿y los pensionistas y los autónomos que tienen su pareja de 800 euros, qué hacen con ella? ¿A quién le piden el aumento de salario? ¿Esos ya están crucificados? Sí, el tema de las pensiones obviamente no va a aumentar, claro, pero, y si acaso podría reducirse. Pero que son la mayoría de los castellanomanchegos que nos están viendo, que se encuentran con una pensión de 800 euros, porque la mayoría han sido autónomos o de la construcción o de la agricultura. Sí. 800, el que más cobra de Entonces, los autónomos. Concentrémonos en las otras dos cosas. Y llega la factura de 200 euros de la luz y 200 euros del gas. Se descuadra todo. Entonces, ¿qué cosas podemos hacer? Más consejos de aislar y todo eso, que a mí me ha gustado todo ese lío. Lo del tema de aislar. Sí, yo, las placas solares, aislar la casa. Vale, cuando hablemos de aislar, también a mí me encantaría decir una cosa. El aislamiento no es solamente ahorro, es que es mucho más cómoda en la casa. Entonces, mucho más confortable. Pero te estás viviendo como si estuvieras en Suiza, imagínate, Luis. Claro. ¿Qué vais en casa? ¿En bañador? Sí, casi. Fíjate, se nota mucho cuando una casa está aislada y no aislada en lo siguiente. No sé si te ha pasado alguna vez que vas andando por el pasillo de una casa... Sí, la corrienteja esa que te entra. Exactamente. O en la ventana del salón, que yo muchas veces le digo a mi marido, está cerrada bien la ventana, y me dice que sí, Julia, eres maniática. Y no. Cuando pasas, está cerrada y entra frío. Claro. Cuando pasas al lado del calefactor, está muy caliente. A que parece que hay alguien ahí y es que no está bien aislado. Claro, cuando está bien aislado, toda la temperatura de la casa está muy uniforme. Es uniforme, por cierto. Y los termostatos no se mueven, porque a veces vemos ese termostato de la calefacción que empieza a fluctuar y es porque hay corrientes. Importantísimo, Julia, ¿qué temperatura poner la casa? Y eso es importantísimo, porque 1 grado más o menos de temperatura supone una diferencia de gasto de calefacción enorme. Nunca subir de 21 grados.
Nunca subieron 20. Mira, O sea, el termostato... esto que no lo diga a mi marido porque tengo la calefacción a 22,3. 22, 23, claro, nos encanta. ¿Por qué? Porque vamos con camiseta. No, en invierno no vamos con camiseta. En invierno, en mi O sea, casa, la temperatura es 21 grados. 21 grados. En una casa bien aislada. Una casa bien aislada, sí. 21 grados y además en estancias donde haces la vida, en dormitorios, la recomendación es incluso menor. Menos, porque duermes mejor. Entonces, Duerme mejor y encima duerme mejor porque tienes menos problemas, porque no vas a pagar tanto. y Pero estamos hablando de invierno, ¿eh? Pero lo mismo en verano. Esto de pongo el aire acondicionado o sea, y siempre la temperatura a 15 constante. grados, no. Y Luis, me están diciendo mis compañeros de control, en la cesta de la compra, Julio, no te olvides de la cesta de la compra y la inflación. Consejos. Lo mismo que nos tener está un huerto pasando con la urbano. electricidad y con la calefacción nos está pasando en el supermercado. Vamos al supermercado y cada vez está todo más caro. 3 cosas. Una, que todos los que nos oigan les va a encantar porque es la lista de la compra. La lista de la compra es una herramienta buenísima de ahorro. ¿Por qué? Porque hace que compres realmente lo que necesitas y no lo que te da el capricho cuando estás comprando. Segundo, las marcas blancas, todos los conocemos, es un ahorro 20% más o menos de precio de todas las cosas. Y tercero, no productos procesados. Los productos, cuanto menos procesados, son más baratos y encima son más sanos. Entonces estamos matando 2 pájaros de un tiro. Lista de la compra, no comprar productos procesados. Y marcas blancas. Y marcas blancas. ¿Y cuánto ahorras tú? ¿Tú lo haces así? Yo hago... Yo, Luis, me voy contigo un día a tu casa, ¿eh? Que me hagas un planning de vida. te vas a mi lista de la compra. ¿Cuánto te ahorras? ¿Te han subido el sueldo a ti? No me ha subido. Pues que- Voy a tener que negociar con mi jefe. Si no suben el sueldo, pero por lo menos has conseguido Pero ahorrar sí que he en eso. conseguido una gran ventaja, ¿Qué? que es el tema de trabajar desde casa, que en muchas cosas supone un ahorro. También supone un ahorro, que eso también es otra losa que muchas empresas pues no se ha entendido. Sí. Que el teletrabajo funciona. Funciona y es un ahorro importantísimo. Aunque hay veces que trabajas más, ¿eh? Paco, ¿algún consejo más a los espectadores Pues mira, en esta subida imparable de precios, de energía y de todo? Con respecto a la energía, yo añadiría una recomendación, básica y fundamental. Siempre que me lo preguntan, además, es la primera que doy. La gente se espera, sí, apagar las luces, sí, intentar reducir consumo. No. O sea, como más vas a ahorrar en tu factura de energía, y aquí yo creo que puedo incluir electricidad, gas o incluso combustibles, es aprendiendo. Simplemente aprendiendo. El hecho de aprender pues cómo funciona lo que es la factura, qué te están cobrando, el por qué, Entenderla, interpretarla, gastar un poquito de tiempo en entender que hoy en día, bueno, pues con Internet es más o menos fácil encontrar fuentes donde aprender todos los conceptos, porque eso te va a dar las armas necesarias para interpretar tu factura adaptada a tu propio caso y comparar con otras ofertas o con otras compañías, porque muchas veces te ofrecen una oferta maravillosa, te cambias y resulta que acabas pagando más. O sea, es que algo conclusiones, que incomprensible. menos cambios, que a veces tenemos ahí esa llamada Más constante. chaparse la factura. Exacto, y más entender nuestra factura, Sí. aislamos la casa, ponemos las placas solares y sobre todo llamamos a la Junta que hay muchas ayudas que podemos tener y ni siquiera sabemos que existen. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Te voy a llevar a mi casa que me A que pongas te un haga- poco en orden la vida. Mejor hago la compra en el supermercado. Luis Pita, experto en economía, muchísimas gracias, Muchas porque gracias. a veces estos temas son complicados y lo habéis explicado de una manera que yo creo que lo hemos entendido todos, que al final es lo importante. Y Paco Valverde, experto en energías renovables, muchas gracias. A vosotros. Vais a tener muchas solicitudes de placas solares, ya lo sabéis, ¿eh? Aquí estaremos para dar Pero atención a ello. tenemos que revertir esa curva, que por lo menos la nuestra baje. Y si nos quieren subir los sueldos, encantados. También vamos a estar dispuestos a Ahí. ese aumento. Gracias, de verdad. Ahora viene la crónica social.